Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás? Hola Luciano, ¿todo bien? ¿Todo bien? Acá estamos nuevamente. Vamos a hablar de una película. Bueno, espectacular. Una película que no teníamos pensado hacer. Otro de nuestros impredecibles cambios, ¿no? De la nada, sí, se nos ocurrió repasar la película, bueno, esta en cuestión. Estamos hablando de The Strangers, o también conocida como Los Extraños, una película de suspenso, terror psicológico del 2008, dirigida por Brian Bertino y protagonizada por Scott Pittman y Liv Tyler. La peli tiene una duración de 85 minutos. Es una peli, ya a esta altura, Leo, podemos decir, súper vieja, ¿no? Pero que bueno, quedó, sigue hoy en día, digamos, sigue el buen recuerdo de esta película. Entonces, nada, en mi caso, hace unos días se me dio por repasarla. Y bueno, y con Leo surgió la idea de poder cubrirla. Y bueno, vamos a contar también algunas curiosidades de esta película y algunas cosas que incluso yo no tenía conocimiento. Ya vamos a estar hablando de eso. La película cuenta la historia de una pareja que se encuentra, podría pasar una noche especial en una de las residencias de la familia Hoyt, que es uno de los protagonistas, James Hoyt, y Kristen McKay, que es Liv Tyler. Al regresar de esa casa, luego de la boda de una amiga, se van a encontrar ahí en una zona bastante aislada y todo comienza cuando alguien a las 4 de la mañana golpea la puerta con insistencia y pregunta si está Tamara. A partir de eso, y ya nos estaríamos preguntando, Leo, ¿quién en su sano juicio podría atender a alguien a la puerta sin ningún temor a las 4 de la mañana, ¿no? Que te golpeen la puerta en el medio de la nada, pero bueno, tiene que tener un comienzo esta película. Ahora vamos a estar abordando esos temas. La película está inspirada en hechos reales, así que bueno, también voy a comentar un poquito de eso, por qué está inspirada. Así que bueno, Leo, arrancamos a hablar de la peli así sin más. Es interesante cómo esto de que está basada en hechos reales. Inspirada. Inspirada. Sí, es muy interesante eso, porque es básicamente algo histórico estadounidense, ¿no? Hay un montón de este tipo de situaciones que han pasado y siguen pasando allá y dar origen a este tipo de historias. Fíjate, por ejemplo, cómo eso se traduce en el éxito que fue, por ejemplo, la primera película de La Purga. Claro. Que es básicamente esto, pero consensuado. Exactamente. Entonces, sí, hay un gusto por esto en Estados Unidos, por este tipo de películas. Por eso es que hay un montón, ¿no? Porque también esto sería como una especie de evolución o ayornado a los tiempos actuales de lo que podíamos ver antes, a lo mejor con Jason. Claro, es un poco más deformado, pero... Sí, a ver, yo lo asocio un poco a esto que vos decís. Creo que, a ver, y en esta película en particular estamos hablando de 3 personas. A ver, el póster original ya te muestra un gran spoiler de la película. Ah, bueno. ¿Ese fue el póster original? Ese fue el póster original. Ya te muestra un gran spoiler. Lo que pasa es que en ese momento no estaba la cultura del spoiler, o sea... No, lo que pasa es que la película, me parece, Leo, que no sé, es imposible para mí saberlo o comprobarlo, pero una lectura que hago yo en base también a cómo arranca la película, es como que ya medio te marcan cómo va a terminar. O sea, medio no, te marcan cómo va a terminar. Entonces, creo que el punto de la película es cómo se llega a ese final, que ya te lo están adelantando, si bien dejan, para mi gusto, ¿no? Esto es mi opinión y lectura personal, te dejan algunos lugares a la duda de decir, bueno, ¿cómo habrá terminado realmente la historia? ¿Será así como me lo están diciendo? ¿Hay algunos huecos ahí? ¿La que habla será la protagonista? ¿Será otra persona? Bueno, se marcan nombres, y si te acordás los nombres de la protagonista y de los personajes que aparecen,
te vas a dar cuenta que no son lo mismo, entonces empezás a atar cabos, pero creo que lo troncal de la película está en su desarrollo, en cómo se llega hacia ese final y la experiencia que es vivir la película, y creo que ahí es donde está lo más saliente de la peli, en el marco, en el contexto, en el clímax que logra tener. Y me quiero detener ahí en agarrándome a lo que vos me decías o lo que decías de esta cosa que lo asociabas con la purga y eso. Fíjate que tiene mucho que ver con estos como grupos así de psicópatas, tipo como fue en su momento los grupos que seguían a Charles Manson, ¿no? La familia Manson, por ejemplo, que lo vimos en una de las últimas películas de Tarantino, por ejemplo. Y creo que todo eso, que se dio en los 70 más o menos, si no me falla la memoria, tuvo como su repercusión y terminan como haciendo como un culto a todo esto. Creo que de ahí viene un poco esta cosa. Ahora, ¿y por qué marqué y remarqué el tema de inspirada en hechos reales? La diferencia entre inspiración o inspirado en hechos reales a basado en hechos reales tiene que ver con que cuando uno ve algo que dice inspirado en hechos reales, quiere decir que puede ser a raíz de un hecho puntual, ¿sí?, que se crea una historia. En este caso particular, el director comentó, Leo, no sé si habías leído, habías escuchado el tema, pero que la película se inspira en un incidente que tuvo él en su infancia cuando era niño, en donde en una noche justamente un extraño llamó a la puerta de su casa, preguntó por alguien que no estaba ahí, que es exactamente lo que pasa en la película, y se fue, ¿sí? Esta persona se fue. Más tarde se enteraron de que esa misma noche se habían asaltado a otras casas en el barrio en donde él vivía. Sí, asaltado, no es que mataron a nadie, ¿no? Pero asaltan. Entonces, en base a esa, o inspirado en ese hecho, en ese suceso, imaginó o recreó toda esta situación. ¿Se entiende? No lo sabía eso, la verdad que es interesante. Bueno, y muchas veces pasan estas cosas. Entonces uno, digo como para que, no sé, cuando uno lee o dice inspirado en hechos reales, no significa que lo que vamos a ver es lo que pasó en la realidad. Eso sería basado en hechos reales, que siempre tiene algo de ficción, porque estamos hablando de una película y una película no deja de ser ficción. A veces se intenta hacer lo más ajustado posible a los sucesos que hayan acontecido, pero otras tantas son, bueno, pequeñas cosas pueden ser lo más cercano a la realidad, pero otras cosas son inventadas. Y en este caso, bueno, lo que se usó como real, entre comillas, fue el disparador de la película. Después todo lo demás es ficción. Vos sabés que cuando vos me dijiste de esta película, me puse a recordar cuál era. Al principio no me di cuenta. Después sí terminé recordando cuál era. No la había visto nunca y me acordé por qué. Porque la asocié en su momento, por el póster que vos bien mencionaste, a esas películas de grupo de gente disfrazadas o con la cara tapada, que acechan a familias o a personas, los persiguen, los golpean, los terminan mutilando. Y no es justamente las películas que más me llaman la atención. Sí he visto algunas, pero no me llaman mucho la atención, no es el grueso de películas que suelo ver. Esta me la mencionaste, el grupo ese. Por eso, como me la mencionaste, dije, no creo que sea tan así, si Luciano me la está diciendo, no creo que sea. No. Entonces digo, bueno, vamos a verla. La vi y la verdad que me sorprendí porque va por otro lado, ¿no? Va por otro lado la película. Sí es esto que vos mencionaste al principio, de que un grupo, son tres personas están acechando una familia, pero van por otro lado, van por el lado de causarles miedo y sensación de inseguridad. No van directamente a lastimar, a matar, que sería lo más fácil, ¿no? Alguien con una máscara se mete en una casa, con una sierra, los corta todos, listo, ya está. Fin. Va por otro lado, va por otro lado esto. Entonces eso me llamó la atención también y
y en cierta forma me gustó, la verdad que sí. Sí, y tiene un grado de perversión importante, porque lo que vos decís, me parece a mí, lo que busca es justamente ver la vulnerabilidad que tienen y es una invasión a la privacidad total, ¿no? A ver, son 3 personas que acechan ahí, saben que los tienen para hacer lo que quieran en cualquier momento, y juegan un poco con eso, digamos, hay un alto nivel de perversión. Y justamente por eso hablamos de terror psicológico y empatizamos con los personajes, ¿no? Decir, ¿qué pasa en una situación así, ¿no? ¿Cómo salís de eso? La película muestra algunas situaciones que quizás no son tan verosímiles, pero que acompañan y se fundamentan en la efectividad que tuvo la película en el desarrollo. A ver, una característica que tiene es que la película maneja espectacularmente el silencio y te pone tenso, no digo de principio a fin, pero más o menos a partir de los primeros 15-20 minutos de película estás en una situación de que todo es posible. Te muestran ciertas... Hay una escena en particular que yo te comentaba donde está Liv Tyler y le aparece como, digamos, el cabecilla de este trío por detrás en una imagen que se deja ver entre la oscuridad, aparece él y después en la toma siguiente desaparece y te da la sensación de decir, entran y salen y hacen lo que quieren en cualquier momento. O sea, es un nivel de vulnerabilidad importante, ¿no? Por eso, por ahí se lo cataloga de terror a este tipo de películas. No sé si fue catalogada de esa forma o dentro del género está el terror. Las etiquetas que tiene la peli, si claro, usted si la encontrás, dice terror, suspenso, terror psicológico. Sí, por eso yo lo asocio más a terror psicológico esta película. Se aplica un montón suspenso. de cosas. Lo que yo digo es, ¿por qué se le sigue asociando a terror a este tipo de películas? Porque es mucho, depende de la perspectiva lo que voy a decir, no sé si estoy tan de acuerdo yo, pero es mucho más creíble asociar el terror a un grupo de personas desquiciadas mentalmente a lo que es la parte de espíritus, claro, o posesiones, como que un gran porcentaje de la población ve más real esto que sucede en esta película que a lo otro. Entonces ese miedo se deja un poco de lado el miedo a lo desconocido y se asocia el miedo a personas que no están bien y que disfrutan de dañando a los demás. Entonces, desde ese punto de vista lo ven más real. Entonces, empatizan con los protagonistas y ahí surge ese miedo del espectador. Sí, y ni hablar, Leo, que en un momento de desesperación le preguntan ¿por qué a nosotros? Dice, ¿por qué estaban en la casa? Con esa frase de porque estaban en la casa, te da más, digamos, te da más miedo, te da más miedo porque decís, a este tipo no les importa, claramente no les importa absolutamente nada y no tiene por qué haber una razón, digamos, porque en su razón, básicamente es simplemente porque estabas ahí y te agarramos a vos. O sea, algo que puede pasar tranquilamente en la vida real, no digo de esta manera, pero que te entre alguien a tu casa. Entonces, ahí creo que radica justamente, Leo, también que es algo que pueda suceder, no de esta manera quizás, pero porque no deja de ser una ficción, pero vos decís, che, puede pasar que vos estés ahí y te venga un tipo. Aparte, hay varias películas de este estilo, como vos bien dijiste. Después pasan cosas en la peli, como el ser que, no sé, uno puede llegar a decir, bueno, que las típicas decisiones en una película de este estilo que vos decís, quizá uno no, parece como que de tomar una decisión errada quizá no sería incluso la primera, ¿no? Como por ejemplo, golpean a las 4 de la mañana, se van, qué sé yo, y dejas solo, ¿no? Porque la chica le dice que se quedaron sin cigarrillos para ir a comprarlo
y el protagonista va dejándola a Kristen sola en la casa, ¿no? O sea, algo que creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría, ¿no? Pero bueno, son disparadores, si no, no tenemos película también. Fíjate también cómo ese ejemplo bien, pero en un momento ella lo llama a él con el teléfono. Sí. Con el teléfono celular. Sí. Digamos que también la tecnología del momento es funcional a la... Total. A la problemática que se desarrolla en el film, ¿no? Hoy en día, una película igual a esta, hecha hoy en día, no sé si funcionaría tanto como puede haber funcionado esta. Y no, le tenés que dar una vuelta de rosca muy importante. Y no hablar de... no sé. Claro, y no estar asociado al uy, me quedé sin señal. Y ¿no? Un clásico. Sí, claro, no, más vale. Yo diría que ya de movidas y, no sé, que la película se sitúe en un lugar totalmente descampado y que no haya señal, viste que todavía sigue existiendo, hay lugares donde uno pierde la señal. Lo podrías plantear ahí, pero bueno, ya es mucho más difícil. Acá estamos hablando de celulares que venían con tapita, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, yo creo que en ese pacto que hacemos, que siempre hablamos, de espectador y director, yo, en mi caso en particular, esas situaciones las tomo como válidas porque, no sé, justifican la dirección que tiene la película, y que sin ellos quizá no hubiese funcionado. Después otra cosa importante, otra cosa que sumó a la película es que la peli está íntegramente, diría, filmada con cámaras de mano, Steadicams, y eso lo hace un poco más, como que te transmite un poco más esa tensión que están viviendo los protagonistas. Y una cosa más, Leo, hablando de tensión. Vos sabés que el director le indicaba a Liv Tyler, en esos momentos donde, viste que se escuchan, de repente hay silencio, pero no es silencio que dura 5 segundos, son silencios largos, son escenas en muchos casos largas y de repente se escucha, no sé, como por ejemplo cuando golpean la puerta, se pasa del silencio al golpe de puerta y no solo para generar un jump scare, sino para, yo creo, para justamente hacerle tomar más dimensión a ese silencio que había antes. Y el director le decía que esperara, no sé, un golpe fuerte, voy a decir, por decir algo, no sé, desde la derecha, y capaz que le venía de atrás, o le decía, te va a venir desde la izquierda, y le venía, no sé, de la derecha o de atrás y venía de adelante. Así, para poder lograr aún un mayor convencimiento o poder lograr una mayor reacción acercándole a algo más real por parte de la actriz. Está muy bueno, esto también lo desconocía, obviamente juegos de los directores que muchas veces favorecen al actor y si tenemos una reacción real es mucho más creíble, ¿no? Sobre todo en este tipo de películas. Sí, ni hablar. Después, vos habías mencionado, me habías comentado después de verla, por ejemplo, que conectándolo un poco con algo que estábamos hablando anteriormente, es que hay algunas escenas que te pueden llegar a parecer un poco irreal. Como por ejemplo, esa que me habías mencionado cuando... La del auto. La del auto, cuando James va al auto. Sí. ¿Qué había ido a buscar el celular? Bueno, no importa. Sí, el celular. Fue a buscar algo, creo que era el celular, bueno. Y de repente lo toca una mano, se acerca una mano muy lentamente y lo toca. Cuando se da vuelta no hay más nadie, ¿no? Sí, cuando se da vuelta no hay más nadie. Físicamente imposible. Claro, pero ves, de nuevo, si desconocemos el origen de estas personas que están acechando, a lo mejor podemos llegar a asociar eso con algún espíritu o con algo que ven ellos nada más. Pero bueno, ya al enterarnos de cómo viene la mano, entonces eso vos lo sacás. De todas maneras, está bien hecho. Si vamos al detalle y nos ponemos muy puntuales, claro, no es lógico, ¿no? Tiene que estar en algún lado, o por lo menos mostrar que salió corriendo alguien
¿no? Claro. Pero la idea es eso, es que los protagonistas sientan que hay alguien ahí y que ellos no lo puedan, obviamente, ni ver, ni tocar y sentir cuando ellos quieren. No, y además, Leo, a mí, no sé si te dio la misma sensación, es que parece que hagan lo que hagan, no tienen manera de zafar. Como que los tipos están tan tranquilos como locos, ¿no? Porque como que esa serenidad perturba, genera mayor perturbación cuando se asoman a la ventana y ven que la están mirando así fijo, ¿no? Y ni se inmutan. De repente desaparecen del plano. Te genera como una cosa de... No sé... Es muy perturbadora la imagen, ¿viste? Sí, porque manejan una calma. A mí me pareció más locos. La primera imagen por ahí perturbadora, no de cuando el líder, vamos a llamar, de estas personas que están acechando, aparece en la casa, ¿viste? En el fondo. Sí. Esa parte no, pero cuando la que sigue después, cuando tocan la puerta de nuevo y después se abre sola la puerta y la protagonista va a cerrarla y cuando va a cerrar se asoma la otra chica con la máscara. Esa parte sí me pareció perturbadora por el tema de la máscara, porque tampoco estaba forzando, no es que quería entrar tampoco. Esa parte sí me pareció que está muy... No, es que ellos ya, a ver, el tema es que ellos entraban y salían como querían, de alguna manera. Estaban gozando del dolor de la desesperación de esta pareja, básicamente. Y sobre todo, bueno, de Liv Tyler, que de los dos es la que más se carga quizás la película al hombro. Pero a mí lo que más me gustó de esta peli, y que fíjate vos al día de hoy, cuando la quise repasar, fue porque recordaba, desde hace muchísimos años atrás, que cuando la vi, dije, me había causado sensaciones, pero no recordaba bien cuáles. Si era de tensión, porque me acordaba que así de terror no era, pero como que me había dejado algo. ¿Viste cuando alguna película te marca? Y yo digo, pasaron muchísimos años, Leo. Y hoy en día estamos hablando, casi en todos los podcasts, que decimos, bueno, la terminamos de ver y ya nos olvidamos y vamos a la siguiente. ¿No? Y por algo me quedó esta película. Como bien decís, quizás una peli, si esta peli saliese hoy, no sé si llegará, es incomprobable, ¿no? Ya estamos entrando en lo contrafáctico, pero habiendo que cada vez año a año salen más películas parecidas, al haber más películas por cada género, quizás podríamos, no sé, capaz que se podría perder, ¿me explico? Sí, por supuesto. Además, ten en cuenta que una película actual, vamos a suponer de este género, y con esta temática, posiblemente se la asocia a lo que usan hoy en día, de transmitir en vivo por redes sociales o por el celular, claro, o como que lo van persiguiendo. Entonces ves todo eso desde el teléfono o algo que está bastante de moda, y así como es beneficioso, es perjudicial. Sí. Porque, o sea, está hecho en demasía, y eso quiere decir que cualquier productora puede hacer una película y no quiere decir que esté bien hecha. No, tal cual. El recurso beneficioso de eso es que las imágenes no tienen por qué ser de alta calidad, sino borrosas por la esencia de las mismas, pero tampoco nos agarramos de eso a grabar cualquier cosa y decir, listo, ya me salvo con esta. Claro, claro, vamos por la fácil. No, hoy en día hay un montón de ese tipo, incluso ya hay con espíritu que se meten adentro de las redes sociales, hay reuniones de Zoom entre amigos, se mete un espíritu y te ven ahí adentro. Sí, totalmente. Pero esto también rescata esa costumbre yankee de nuevo, de las personas con la cara tapada, que están acechando. Sí, hay mucho de eso, ¿viste? Hay mucho de eso, de seguir un culto. Hay muchísimo. Ahora, la única que se me ocurre ahora es La Purga, pero ¿por qué? Por el hecho de que, como mencioné al principio, no soy muy afín a estas películas, pero sí he visto avances, no recuerdo los nombres, pero hay varios de este tipo de cosas. Creo que, a ver, no sé, pero la de la masacre de Texas no es tan así. Pero también tenemos a esta gente disfrazada. No, para mí eso, yo ahí no coincido. O sea, eso para mí ya es otra cosa.
es otra cosa. Sí me parece, coincido en lo de la purga. O sea, ahí sí creo que puede llegar a tener un punto en común. Y no solo por el uso de máscaras, ¿no? Sino no, pero no, ya sé. Pero viste que, a ver, la purga, la 1, hablo de la 1, no vi ninguna nada de lo siguiente, no vi nada de lo siguiente. Es un pendiente que tengo. Pero la 1 de la purga, en lo que es la presentación de esto. Tiene que ver con esta película. Claro, digamos, de estas personas. Tiene la esencia. Claro, de cómo se presentan. Es igual. Sí. Es igual. Sí, totalmente. Tocan el timbre, nada más que ahí se ve por la cámara de seguridad. Y es lo mismo. Son personas disfrazadas y vos decís, pero espera, o sea, ¿qué están? A ver, ya saben. O sea, en la purga no es que dicen, ¿qué hace esta gente acá? Ya saben qué hace porque hay un marco sociopolítico dentro de la película que ya sabés lo que pasa. Pero los tipos vienen re tranquilos como diciendo, bueno, acá estamos y ya saben para qué estamos. Así que tienen dos opciones, o nos abren o nos abren. Y vemos cómo seguimos esto. Claro, exacto. Pero es básicamente así. No me acuerdo el año de la purga, de la primera. No me acuerdo cuándo. Que se me hace que es 2010. Espera que la busco porque. Pero sí. Después de esta seguro. Que es posterior, estoy seguro. Sí. No, 2013. 2013. Mirá vos, 2013. Bueno, bastante después, 5 añitos. Pero sí tiene mucho que ver para mí con la. O sea, si la tuviera que vos decís, che, ¿con qué la emparentaría si tuviese la chance? Y con la primera de la purga. Y justamente lo dijiste, con la primera de la purga, con la primera, Leo. Sí. No, yo no vi más nada, no sé. Después, sí, yo la vi, me falta la última, que no sé por qué no la terminé, nunca la llegué a ver. ¿Una serie de la purga? No. Sí, ¿también? Sí, también vi. Hay o hubo una serie de la purga que no vi, eso quise decir. Voy a investigar un poco de eso, a ver qué onda. Porque este universo de la purga me pareció interesante. Sí, no, a mí también me gustó. Dudo que mantenga calidad. Capaz que al principio, después la 1 seguro, podemos, después las otras. Lo podemos dejar para un podcast de la purga, quizás. Sí, pero sí, va cambiando. Después, ¿qué otra cosa más para mencionar? Una cosa de color, nomás, que quizás parezca trivial, pero justamente no lo es. Vos sabés que la película fue filmada en orden cronológico. Es una pavada, pero viste que normalmente una película, quizás lo primero que se filma es el final, después se filma algo del medio, después se filma el comienzo. Bueno, esta fue filmada como la vemos, digamos. Un dato de color, porque parece algo que suena lógico, pero no lo es en lo que respecta a la filmación de una película, ¿no? Después no sé si hay otra cosa, Leo, que quieras destacar o que quieras comentar. Las actuaciones. Tengamos en cuenta que a menor cantidad de protagonistas frente a la cámara, tenemos que tener actores que te lleven adelante. Lo lleven. ¿No? Claro, no es fácil. Y la verdad que estuvo bien. Para mí ayuda mucho la duración del film, muchísimo. Ayuda. Es una película que para los tiempos que tenemos hoy en día es cortísima, pero concreta. No se sale de la línea, y en ese aspecto me parece que está bien. No soy muy amigo de las participaciones de estos actores, pero la verdad que cumplen, están bastante bien. El origen de por qué quedan ahí también en esa casa está muy bien explicado. Coincido. Sencillo y concreto, pero está bien. Mencionar eso. Sí, coincido. Para mí está muy bien manejado la peli de principio a fin. Lo que quería agregar antes de pasar a las calificaciones es que algo que yo no sabía, Leo, la verdad, o al menos no lo recordaba, que salió una secuela de Strangers Pray at Night en el 2018. No la vi. También el director creo que está como guionista. En The Strangers él es director y guionista. Y en la segunda hay otro director que no recuerdo su nombre, pero él está también en el guión. La verdad que no la vi y no sé qué puede cambiar. Creo que
al menos desde la sinopsis, por lo que pude llegar a pispear, Leo, es que se trata de una familia en vez de una pareja. O sea, cambia que en vez de, no sé si son 4 Claro. personas, no sé cuántos son. No sé después qué más, si cambia algo más, la verdad no lo sé. Al momento que estamos grabando este podcast no la vi, así que no puedo hablar de esa película. Y después lo otro, lo más llamativo quizás para ambos, fue enterarnos. Ahora, fíjate que esto sí me llama la atención, Leo. Fíjate qué puntería, porque juro que no vi, o sea, no me llegó ninguna notificación ni nada que me lleve a ver The Strangers de vuelta, ¿no? O sea, fue algo totalmente natural y, digamos, sin influencia de nada, como para decir, che, la quiero ver de vuelta. Y así como que no quiere la cosa, me encontré buscando algunas cosas de la película de Stranger, la del 2008, que va a haber una trilogía en el 2024. O sea, va a salir una trilogía en el próximo año, que sería en base a esta película que estamos cubriendo hoy. Lo cual me representó una sorpresa total, como así también algo, en mi opinión, totalmente innecesario, y que hay que ver si algo de lo que vos estuviste diciendo de cómo sería esta película hoy van a ser el año que viene. Y, a ver, no tenía ni idea tampoco de esto que estás comentando, es una eterna sorpresa, pero por ahí está relacionado con cómo hacen las cosas hoy en día, ¿no? Que hagan una ya es un montón, ahora 3. es una trilogía. No, es una no, trilogía. mortal. ¿Y qué le va a aportar al cine y a este género, no? Me encantaría No sé. saber eso. ¿Hicieron las 3 juntas? ¿O están esperando una? Ah, vos me dijiste que se estrenan las 3 el mismo año. Yo por lo que vi se estrenan las 3 el mismo año. Y es más, en una nota había visto que decían, como fue el caso de, ahora no recuerdo el nombre, de 3 películas que salieron en Netflix de terror, que estaban ambientadas en distintas décadas, como si fuese, no sé, la del 60, el 90, algo así, no sé si la viste, que salieron 3 juntas. No. Bueno, después la busco y te la paso, o te las paso. Creo que son del año pasado, me parece. Pero bueno, no viene el caso, pero la compararon con eso, como diciendo, bueno, si hicieron 3 películas y salieron el mismo año, esto va a ser parecido, que van a salir el año que viene. Ahora, ¿cómo van a hacer una trilogía de esto? No sé, quizá, Leo, ojalá que estemos en el 2024 haciendo la trilogía de esta película. No sé si la veré, honestamente, y que es una obra maestra. No sé, no, pero con digamos, en base a experiencias previas, no somos tan optimistas, ¿no? Con que algo de eso pase. No, de nuevo, ojalá que sea una sorpresa, pero todo indicaría que no, porque partiendo de la idea de esto que vimos hasta ahora, que está bastante bien, pero es asociado a una época puntual de tiempo, que haga una trilogía en los tiempos que corren asociado a esto, y no sé. Sí, la verdad que no sé. Y la película está con el estudio Lionsgate. Se puede encontrar ya un teaser dando vueltas. Salió hará una semana más o menos. Y que justamente lo que te muestra es cuando golpea la puerta preguntando por Tamara. Pero no te muestra más que eso la película. Al menos lo que vi yo. No sé si habrá algún otro teaser dando vuelta. Ese es el que vi yo. Y bueno, mucho no dice. Pero bueno, no me genera muy buenas sensaciones de movida. Veremos qué pasa con eso. Así que Leo, bueno, no sé, si no tenemos más nada, podemos pasar a las calificaciones. Nada más, pasemos a las calificaciones. Dale. Para mí son 3 mirillas, partiendo de la base que no sabía de qué trataba, no
esperaba nada. El póster que mencionó Luciano yo no lo había visto, pero esta película está en streaming y cuando vos abrís el streaming te muestra alguna imagen, alguna fotito o algo y como que te muestra algo, yo hoy sabía por dónde venía. La calificación va puntualmente por las actuaciones, me parecieron que estuvieron muy bien. Me creí lo que pasó, que no es poca cosa. Por momentos empaticé y me sentí así medio con miedo de la situación. Y la verdad que fue una sorpresa. No tenía pensada verla, vos me la recomendaste, la vi ahí en el momento, ahí en caliente cuando mejor funciona esto de ver la película así sin conocer. Así que la verdad que me gustó, por eso es que son 3 mirillas. Muy bien, Leo. Bueno, en mi caso son 4 mirillas. La peli, la verdad que, bueno, como lo vine diciendo, me gustó muchísimo en su momento y al volverla a ver me gustó de misma manera, así que son 4 sólidas mirillas. Creo que bueno, una recomendación, si se quiere, es que para ver la peli, al manejar muy bien la ambientación, recomiendo verla en buenas condiciones y también estar preparados para, si bien no es larga y es uno de los puntos positivos que mencionó Leo, con los cuales coincido, también uno tiene que estar preparado para ver una película que puede tensar un poco los músculos, así que y capaz que te saca algún nudo en el cuello o en la espalda, pero la verdad que uno se llega a compenetrar y empatizar con los protagonistas, y eso creo que es uno de los puntos positivos. Después también, en base, ya que lo mencionó Leo, el tema de las actuaciones me parecieron muy buenas, sólidas y creíbles, así que la verdad que la peli, con esos matices de inverosimilitud en algunas situaciones concretas, que creo que casi ninguna película de estos géneros o de este género está exenta. La verdad me parece una película muy redonda, muy recomendable al día de hoy, así que sin duda es una recomendación fuerte de mi parte como película, y dentro del género también, sin dudas. Así que bueno, de esta manera, Leo, creo que ya podemos ir cerrando nuestro podcast de Strangers. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Recuerden, a su vez, que tienen la posibilidad de dejarnos un cafecito desde la aplicación, en donde al entrar van a ver distintas opciones para que puedan colaborar con Mirilla Crítica, y bueno, y de acuerdo a la opción que ustedes elijan, bueno, le vamos a dar distintos beneficios dentro de Mirilla. Bueno, Leo, con esto vamos cerrando el podcast de hoy y hablamos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Dale, hasta luego.